Hola familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traemos un vídeo diferente a lo que normalmente solemos traer, en el que recordaremos los que a nuestro parecer son los 10 accidentes más terroríficos de la Fórmula 1. Hablaremos de accidentes recientes, aunque si queréis podemos hacer una segunda parte con otras colisiones más antiguas. Si bien hay que destacar que ni en este vídeo ni en una posible segunda parte vamos a hablar de accidentes mortales. Hablaremos solo de aquellos donde el piloto haya salido ileso o se haya recuperado de sus heridas. Antes de meternos en materia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, el Mundial de Rally y el Dakar, así como noticias del mundo del motorsport. En Neumático Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de la Fórmula 1, MotoGP e IndyCar, y podrás disfrutar de los mejores vídeos de historia, tops, análisis en profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante del presente, pasado y futuro del mundo del motor. Sin más dilación, allá vamos. Comenzamos este top con Checo Pérez. El mexicano, durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco de la temporada 2011, sufrió uno de los accidentes más espectaculares que recordamos en las calles del Principado. Durante la Q3, Checo estaba completando su vuelta rápida, en un fin de semana donde al de Guadalajara le iban bien las cosas, mostrando mucha velocidad y talento en su primera temporada en Fórmula 1. Pero todo se torció a falta de 3 minutos para el final. A la salida del túnel, Checo Pérez perdía el control de su Sauber C30, yéndose contra el guardarraíl a unos 280 km/h, saliendo rebotado directamente a la nueva chicane y sufriendo finalmente un impacto fuertísimo contra las Tech Pro. El nerviosismo se apoderó de una gran parte de los espectadores, pues contrario a lo habitual, Checo no salió de su auto por su propio pie y no se sabía si se encontraba bien. El piloto mexicano llegó a estar inconsciente durante unos minutos, pero finalmente fue extraído del monoplaza y trasladado al hospital después de tal impacto. El mexicano simplemente había sufrido una contusión y una laceración en un muslo. Checo Pérez quiso disputar el Gran Premio de Mónaco al día siguiente, pero las autoridades médicas no se lo permitieron, perdiéndose no solo el Gran Premio de Mónaco sino el de Canadá también, donde fue sustituido por Pedro de la Rosa. En la novena posición de esta lista tenemos el impresionante accidente ocurrido en el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2012, donde se vieron implicados Romain Grosjean, Fernando Alonso, Checo Pérez y Kamui Kobayashi, y que pudo haber tenido un desenlace fatal. Prácticamente hasta la llegada de la primera curva todo era una salida sin incidentes, exceptuando a Pastor Maldonado saltándose la salida, hasta que Romain Grosjean encerró a Hamilton contra el muro. En ese momento ambos se tocaron, produciendo un impresionante accidente en cadena en la primera curva, donde Grosjean salió despedido por los aires, después de subir por encima de Checo Pérez arrancándole su alerón trasero, para poco después finalizar arrollando a Fernando Alonso pasando su coche a escasos centímetros de la cabeza y de las manos del ovetense. El Ferrari de Alonso también se levantó del suelo sufriendo un fuerte impacto. Por último, el otro de los damnificados fue Kamui Kobayashi, quien pudo continuar en la carrera finalizando 13º. Afortunadamente, este accidente se saldó sin consecuencias más allá de daños materiales y para el Mundial de Pilotos, sobre todo para Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Este último, de no haber sufrido este accidente, seguramente se hubiera llevado el título a final de año. Finalmente, cabe destacar que Grosjean por esta maniobra tuvo que pagar una sanción de 50.000 euros, además de ser penalizado durante la siguiente carrera sin poder disputarla. En el número 8 de este top tenemos uno de los accidentes más recientes, el cual ocurrió en la temporada 2021, durante el Gran Premio de Gran Bretaña entre los principales contendientes al título, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Después de la salida y una férrea lucha, una de las más bonitas que recordamos en los últimos años, desde la primera curva con varios paralelos, movimientos de un lado a otro y conducción por encima de los límites de ambos pilotos, hasta que se torció al llegar a Copse, una curva de altísima velocidad donde adelantar es un acto casi suicida. Lewis Hamilton buscaba adelantar por el interior a Max Verstappen. El problema fue que el británico entró muy pasado, saltándose completamente el vértice de la curva, tocando así a gran velocidad a su rival por el campeonato. Después del toque, Verstappen salió despedido a unos 300 km/h, sufriendo un golpe seco contra las protecciones, provocando una desaceleración bestial de unos 51 Gs en el momento del impacto. Este accidente fue el detonante de una de las mejores y más duras rivalidades de los últimos tiempos, dándonos un final de mundial de película. En la séptima posición de este top tenemos el accidente de Heikki Kovalainen en el Gran Premio de España de 2008.
Sobre la vuelta 22, el finlandés sufrió una rotura de la suspensión delantera izquierda totalmente inesperada a la entrada de la curva Kamsa, una curva que se hace a unos 250 km por hora. El piloto finlandés se fue directo a las protecciones siendo un impacto frontal fuertísimo, quedando así por debajo de las mismas, dejándonos una imagen aterradora. La carrera fue neutralizada con coche de seguridad dada la gravedad del impacto, mientras que el coche médico al momento se fue al lugar del accidente. Se precisó la intervención de una grúa para poder sacar a Heikki de debajo de las protecciones, y una vez fue extraído del McLaren pudimos verle levantar el dedo pulgar indicando que estaba bien, saliendo así completamente ileso de un accidente que pudo haber tenido consecuencias mayores. Cabe mencionar que este accidente fue uno de los que muchos años después haría de aliciente a la implementación del halo. El número 6 de esta lista lo protagoniza el australiano Mark Webber, en el malogrado circuito urbano de Valencia en el año 2010. El piloto de Red Bull iba a doblar al Lotus de Heikki Kovalainen, algo muy normal viendo la diferencia de rendimiento entre ambos monoplazas, pero al momento de dejarse pasar, los dos pilotos no se entendieron. Mark pilló el rebufo del Lotus, que se movió un poco para la izquierda. Él hizo lo mismo, hasta que vio que iba demasiado rápido e iban a chocar. Intentó moverse al otro lado, pero ya era demasiado tarde. El accidente fue brutal, pues el Lotus hizo de rampa y Webber voló por los aires. Tal fue la altura y el vuelo que cogió el RB6 que llegó a tocar una de las pancartas publicitarias que estaban en lo alto del circuito. El monoplaza acabó aterrizando boca abajo y yéndose directo contra el muro a una enorme velocidad. A pesar de todo, Webber sacó el volante rápido, por lo que vimos que estaba bien. Estaba molesto, pero nada de qué preocuparse. Después de un accidente de tales magnitudes, había salido completamente ileso del golpe. Lo curioso es que en la GP2, Josef Kral sufrió un accidente casi idéntico en el mismo fin de semana. El checo, eso sí, no tuvo tanta suerte, pues se partió 2 vértebras y se perdió el resto de la temporada salvo la última carrera en Abu Dhabi. Otra cosa curiosa es que no era la primera vez que a Webber le pasaba algo así, pues ya tuvo 2 esperpénticos episodios en los que su Mercedes de Le Mans salió volando en la recta de Mulsanne en el circuito de la Sarthe en 1999. En ambos también salió ileso, así que podemos decir que Mark es un hombre con suerte y que el Red Bull le dio alas, aunque su accidente de 2010 seguramente le costase el campeonato. En el número 5 de esta lista tenemos el accidente de Wang Yuzhou, el más reciente en este top. Todo ocurrió en la salida del Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2022. A unos pocos metros antes de llegar a la primera curva, George Russell se cerró hacia el exterior involuntariamente tocándose con Pierre Gasly. El toque con Gasly hace que Russell pierda el control yéndose contra Zhou, que nada más recibir el toque sale despedido por los aires, cayendo boca abajo y arrastrándose así hasta la grava. Tal es así que se rompió el arco antivuelco, pero el accidente no acabó ahí, pues cuando el Alfa Romeo llegó volcado a la gravilla, el monoplaza empezó a dar vueltas de campana hasta saltar las protecciones y estamparse contra la valla que separaba al público de la pista. Para colmo, el monoplaza quedó entre el hueco de las protecciones y la valla, así que no se podía ver cómo había acabado. Tampoco ayudó que aunque el piloto chino había salido ileso, la realización no mostró ninguna imagen y tardamos muchísimo en confirmar que estaba bien. Para nosotros lo más chocante de este accidente es como el coche, de haber pegado un bote más, podría haber saltado por encima de la valla y estaríamos hablando ahora mismo de una verdadera tragedia. Por suerte, no pasó nada y el halo hizo el trabajo que tendría que haber hecho el arco antivuelco, haciendo así que Zhou saliera ileso de este impresionante accidente. También debemos alabar la actitud de Russell, que no dudó en ningún momento en bajarse del coche e ir a socorrer a su compañero. Impresionante gesto de humanidad y sobre todo de compañerismo. El número 4 lo protagoniza de nuevo Fernando Alonso, y sinceramente el asturiano podría haber aparecido más veces en este top, pues ha tenido fortísimos accidentes en su carrera deportiva. Pero para no saturar, pondremos aquel donde él mismo aseguró que había gastado una de sus vidas en el circuito de Melbourne en 2016. Estábamos en la vuelta 17 y Fernando iba a superar a Esteban Gutiérrez en la recta entre las curvas 2 y 3. Entonces, el Haas se quedó sin energía eléctrica mientras el asturiano seguía su rebufo y, un poco como pasó con Webber, cuando quiso esquivar al coche de delante, ya era tarde. La colisión fue a más de 300 km por hora, y si bien no despegó como lo hizo el Red Bull de Webber, sí dio varias vueltas de campana en el aire, nada más coger la grava, antes de aterrizar en el muro boca abajo y asustando a todos los que estábamos tras la pantalla, con su McLaren Honda hecho un amasijo de hierros y fibra de carbono. Al final, Fernando tuvo una fisura en una costilla que le obligó a perderse la siguiente carrera en Bahrein. Su sustituto fue Stoffel Van Dorn. A pesar de la lesión, podría haber sido mucho peor, así que podemos decir que tuvo bastante suerte.
Llegamos al top 3 de este vídeo. Esta vez toca hablar de uno de los accidentes que en nuestra opinión ha sido de los más impresionantes de los últimos tiempos. Durante la Vuelta 27 del Gran Premio de Canadá de 2007, Robert Kubica intentaba adelantar a Jarno Trulli antes de llegar a la curva 10, pero un fallo de cálculo a la hora de adelantar hacía que el polaco saliera despedido a unos prácticamente 270 km/h contra el muro de hormigón, en un impacto de unos 75 Gs. Nada más golpear el muro, el BMW de Kubica rebotó de nuevo hacia la pista dando una vuelta de campana, llegando al muro del otro lado y dejándonos una imagen aterradora donde veíamos los pies de Kubica por fuera de la cabina. En aquel momento se nos encogió el corazón, pues no teníamos noticias y ver a los servicios médicos desplegados en pista no suele ser una buena señal. Por suerte el polaco salió casi ileso del accidente, simplemente sufrió un esguince en un tobillo que le hizo perderse el Gran Premio de Estados Unidos. Un gran premio donde la joven promesa por aquel entonces Sebastian Vettel lo sustituiría. En el año siguiente Robert Kubica conseguiría redimirse ganando el Gran Premio de Canadá, siendo su única victoria en Fórmula 1. A diferencia del resto de accidentes de este vídeo, el puesto número 2 sí tuvo consecuencias muy graves para el piloto, aunque por suerte se recuperó al final de ese año. Hablamos, por supuesto, del accidente de Felipe Massa en la clasificación del Gran Premio de Hungría en el año 2009. Un muelle procedente del Brown de Rubens Barrichello se desprendió de su coche, con tan mala suerte que acabó yendo como un proyectil hacia el Ferrari de Massa, que iba a más de 200 km/h, impactando contra la cabeza de Felipe, que quedó inconsciente al instante. El coche quedó acelerado y golpeó el muro de la curva 4, aunque eso era lo de menos. El accidente como tal no fue tan salvaje como los demás que hemos mostrado aquí, pero el ver un objeto impactar en la cabeza del piloto y que éste quede inconsciente nos hizo preocuparnos por la integridad del brasileño. Y no era para menos, pues durante ese día se llegó a temer varias veces por su vida. Tuvo que estar hospitalizado durante 9 días, 2 de ellos con coma inducido, y fue sometido a 2 cirugías. Después de ser dado de alta, tuvo que someterse a otra cirugía plástica para recuperar el área del cráneo que fue golpeada por el muelle. Massa no volvió a correr durante toda la temporada 2009, ya que se estuvo recuperando de las lesiones. Fue sustituido por Luca Badoer y Giancarlo Fisichella, y aunque volvió para correr en 2010, desde aquel accidente solo pudimos ver destellos de lo que había sido Felipe Massa años atrás. Y en el puesto número 1 tenemos, sin ninguna discusión, el accidente más bestia y aterrador que hemos visto nunca en la Fórmula 1 moderna. Y por supuesto nos referimos al que tuvo Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein en 2020. El francés ya estaba en sus últimas carreras de Fórmula 1 tras anunciar que dejaba la categoría, así que corría más que nada para pasárselo bien y despedirse de la competición donde estuvo los últimos 9 años. La salida fue bastante normal, pero a la salida de la primera curva Romain se cerró bruscamente contra Daniil Kvyat, lo que hizo que su Haas se fuera contra el guardarraíl, desatando el infierno. Inmediatamente el coche se partió en 2, explotó y empezó a arder en llamas, algo que desde hace décadas no se veía en la Fórmula 1. A todas estas, no se sabía cómo estaba Grosjean ni qué había pasado con el habitáculo. Tras un minuto de muchos nervios y gran preocupación, nos informaron que el piloto estaba bien y que había salido por sus propios medios del coche. Básicamente, habíamos sido testigos de un milagro. Pudimos ver después que el monocasco quedó atascado en el guardarraíl de tal forma que apenas tuvo espacio para escapar del coche. También entendimos que, aparte del propio habitáculo, la ropa ignífuga, cinturón de seguridad y otros elementos de seguridad que llevan años en la Fórmula 1, el halo también salvó su vida. Sin este, su cabeza hubiera impactado directamente contra el guardarraíl y lo que hubiéramos visto sería de todo menos agradable. Otras 2 cosas muy afortunadas fueron que el monocasco no lo despidiera del coche como le pasó a Martin Donnelly, y que a pesar de la fuerza del impacto, Grosjean no quedó inconsciente. La única consecuencia para el piloto fue una quemadura de manos, algo tan surrealista como milagroso, prueba de la increíble seguridad de estos coches. Actualmente Grosjean sigue pilotando en la IndyCar, mostrando que definitivamente estos tíos están hechos de algo completamente distinto al resto de los mortales. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima!